Cuba celebra hoy el centenario del nacimiento de la prima bailarina absoluta Alicia Alonso. Entregaron este domingo el Premio Nacional de Humor 2020 a Aristides Hernández Ares y Juana Bacallao. Y obtuvo resultados superiores el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura este año. Hoy le dedicamos nuestro resumen cultural. Saludos desde La Habana. Abrimos la primera emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este lunes 21 de diciembre de 2020. En esta jornada el mundo celebra el Día Iberoamericano de la Danza en homenaje a la gran bailarina cubana Alicia Alonso, quien nació hace 100 años, justamente un día como hoy. En nuestro país se le ha rendido homenaje a esta artista universal con un amplio programa que ha incluido funciones danzarias, presentaciones de libros, exposiciones de artes visuales, entregas de reconocimientos y otras actividades. Sin dudas, la prima bailarina absoluta Alicia Alonso se ganó hace mucho tiempo la inmortalidad. 100 años cumpliría hoy una mujer que quiso vivir 200. Vivirá más. Su obra la ha inmortalizado, pues ya ha pasado la prueba del tiempo. Los más grandes intelectuales cubanos le dedicaron elogiosas reflexiones. Inspiró a músicos, poetas y pintores. Fue, y sigue siendo, referente principal de la universalmente reconocida Escuela Cubana de Ballet. Conquistó los principales escenarios del mundo y lo hizo todo con el convencimiento de que el arte no tiene patria, pero los artistas sí. Por eso, durante estas jornadas se han sucedido varios homenajes. Esta mañana en el aula magna de la Universidad de La Habana se realizó una sesión solemne en ocasión del centenario, que contó con la presencia del viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda, la rectora de la Universidad Miriam Nicado García, el ministro de Cultura Alpidio Alonso, la directora del Ballet Nacional de Cuba Biensay Valdés y otras personalidades de la cultura. Allí se le entregó a Biensay Valdés un reconocimiento de la Universidad de La Habana a la compañía que fundara y dirigiera por tantos años Alicia, y que representa el vínculo sólido e histórico entre la Casa de Altos Estudios, la Federación de Estudiantes Universitarios y el ballet cubano. Alicia estuvo en esta aula magna muchas veces. Ella y su compañía bailaron más de una vez en los predios de la institución. Fue una mañana de evocaciones, como las del poeta, narrador y ensayista Miguel Barnett, muy cercano a la prima bailarina absoluta, quien recordó momentos memorables de la carrera de la artista. El Coro Nacional de Cuba y la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, también le rindieron tributo a la excepcional bailarina. Y precisamente el Gran Teatro que lleva el nombre del artista acogió anoche la última de las galas dedicadas a una mujer que hizo historia sobre ese escenario. Fiesta de Alicia Alonso, parafraseando al gran José Ledesma Lima. Ese fue el título de unas presentaciones que reunieron, junto al Ballet Nacional de Cuba, a varias compañías del país, porque Alicia Alonso no solo es la principal figura de la Escuela Cubana de Ballet, también fue pilar del movimiento de la danza profesional en el país. Todos los que bailan hoy en los teatros cubanos son herederos de Alicia Alonso. No podían faltar Giselle, Carmen o la célebre Teme Variaciones de Balanchín en esta función. No podía faltar el testimonio de muchos de sus colaboradores y el aplauso agradecido de un público que seguirá siendo su público. 100 años cumple Alicia Alonso, pero el homenaje a su obra inmensa será permanente. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Los aportes de nuestra gran Alicia Alonso al arte de la danza en Cuba y el mundo son indiscutibles y ella misma ha devenido símbolo de la cultura cubana. Sobre la trascendencia de su obra seguiremos hablando en el último segmento de este noticiero. Ahora hacemos una primera pausa en nuestra emisión y al regreso le estaremos contando sobre la entrega del Premio Nacional del Humor. Estamos en la Casa Museo José Ledesma Lima,
la casa donde vivió ese importante escritor entre los años 1929 y 1976. Es un museo especializado que guarda la memoria viva, hasta donde se ha podido, de una de las figuras cumbres de las letras hispanoamericanas. El visitante que llega a esta puerta puede encontrar la colección personal de José Lezama Lima, entre cuyos exponentes podemos hallar una importante colección de pintores modernos cubanos, de pintores de la vanguardia cubana, entre los que se encuentran Mariano Rodríguez, Víctor Manuel, Jorge Arche, entre otros. Además, formando la reconstrucción de su mundo personal, objetos decorativos, utilitarios, que vivieron con el escritor, que formaron parte de su mundo en el periodo en que habitó esta casa. El ilustrador, pintor, caricaturista, historietista cubano Arístides Hernández Ares recibió este domingo el Premio Nacional de Humor 2020, galardón compartido en esta ocasión con la destacada artista Juana Bacallao. La obra de Ares está presente en publicaciones periódicas y revistas especializadas de humorismo gráfico y su talento ha sido compartido con sus colegas y aspirantes en cursos y conferencias sobre humor gráfico en diversos países. En tanto, la cubana Juana Bacallao fue descrita como un ícono de la cultura popular de esta nación y apodada la diosa negra de los cabarets cubanos por su peculiar modo de interpretación y su espontaneidad. La gala de entrega del lauro, instituido por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, el Centro Promotor, el Ministerio de Cultura y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, tuvo lugar en la noche de este domingo en el emblemático Teatro Carmas. Y precisamente con uno de estos artistas reconocidos en esta edición del Premio Nacional de Humor 2020, conversa en su segmento de entrevistas en primera persona la periodista Magda Resic. En primera persona recibo hoy a un artista cubano muy especial y muy singular. Alguien que en una primera instancia en su vida encaminó su rumbo por una ciencia como la medicina, pero por una suerte de arte que tiene que ver con tratar al ser humano y encaminarlo o enrumbarlo desde el punto de vista psíquico. Pensemos en la psiquiatría como una ciencia tan importante que ha contribuido mucho, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, a su renovado todos los días camino de artista. Ese artista que ha recibido los más importantes lauros que en el arte que él suele practicar existen en el mundo. Recientemente fue galardonado con uno de los premios más importantes que se concedían a los creadores que aludían en sus obras a esta nueva situación global de enfrentamiento a la pandemia de la COVID. Pero en cualquier bienal del humor, en cualquier evento o salón internacional, siempre nos sorprende, pero nos parece muy normal que al talento se le premie, a un talento como el de Arístides Hernández Ares, a quien mucho agradezco que nos acompañe hoy en nuestro noticiero cultural. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y ahora, para colmo de premios, hemos recibido con alegría la noticia del Premio Nacional de Humor que comparte Ares con Juana Bacallao. Eso se ha anunciado por todos los sitios. Y el hecho de que te concedieran el Premio Nacional del Humor creo que ha venido a resaltar mucho más una manera de interpretar la realidad que para Ares viene siendo la vida cotidiana. ¿Por qué el humor en la vida de Ares? Bueno, primero la alegría de recibirlo con Juana Bacallao. Ya López Oliva escribió en algún lado que una vecina le había preguntado que quién era Ares Bacallao, que había recibido el premio. Me alegra mucho recibir el premio, una alegría mayor en primer lugar porque ni siquiera sabía que estaba nominado, así que me agarró de sorpresa. El humor es parte cotidiana del trabajo que hago, bueno, es parte de mi vida. Yo digo que es una actitud y muchos sabemos que es eso, una actitud. Y en el trabajo que hago creativo, todo está lleno de humor, desde el humor gráfico, que esencialmente fue la manera en la que entré en las artes visuales, hasta otras expresiones en las que me muevo que siempre tienen el humor, porque es, yo creo, la esencia
del trabajo que hago. Pero ¿por qué el humor? Al psiquiatra y al artista, ¿por qué el humor es un recurso tan necesario? ¿Por qué debe ser también tema de inspiración para el arte? Como psiquiatra, bueno, te digo que el humor es una manera sana de enfrentarse a la ansiedad. Es un recurso muy positivo que te permite, a pesar de que las circunstancias sean negativas, tú seguir hacia adelante, tú despejar las partes más malas. A mí me gusta, en primer lugar, como recurso de vida. Siempre lo utilizo y te sirve mucho para que las cosas no te hieren, no te duelan. Y a la hora de crear es un recurso muy válido porque yo trabajo con las imágenes, trabajo con el humor y cuando la información o lo que quieres decir a la gente le llega con humor y le llega a través de la visualidad, lo aceptan más fácil que otras cosas que cuando trabajas seriamente o con textos muy largos. Ahora, el humor en Ares también es un recurso para interpretar la realidad en la que vive, el mundo contemporáneo. Cierto. Es decir, generalmente Ares nunca está detrás de la noticia, siempre va con la noticia. Lo nuevo que está afectando al ser humano, lo nuevo que está viviendo el ser humano, ahí encuentra una interpretación nunca ligera de Ares. Ese enlace entre la vida cotidiana y la obra, ¿cómo lo explicas? A ver, uno está viviendo, o por lo menos yo estoy viviendo y estoy viendo lo que sucede al lado mío. Me interesa estar informado. A la hora de crear estoy como en un proceso de digestión de todo lo que está alrededor mío. Y lo que hago son una especie de síntesis. Ahí digamos que el humorismo gráfico que hago se ensambla mucho con el trabajo de psiquiatra. Cuando tú estás recibiendo información y devuelves determinado flashazo. O sea, yo necesito decir cosas sobre lo que está alrededor mío. Hay algunas veces que lo que sucede llega muy fácil y puedo devolverlo muy fácil, muy rápido. Hay otras veces que lo que está sucediendo necesito analizarlo mejor, ver todos los puntos de vista para poder hablar sobre ello. Pero trato de hablar de lo que está sucediendo alrededor mío siempre. Ahora, aunque la obra de Ares es muy universal y ha sido muy premiada en el mundo entero y se lee en el mundo entero, la crítica siempre ajusta o dice que aunque es muy universal, es muy criolla y muy cubana. ¿Qué explicación le da Ares a esa criollez de su obra? Son muchas cosas las que influyen en eso. Primero, mi vida personal. O sea, soy un cubano, mulato, descendiente de europeos, descendiente de negros, descendiente de quién sabe cuántas cosas más. Todas esas cosas están en mi formación, son los antecedentes de la familia, el humor, las maneras de hacer, las maneras de ver las cosas. Y yo siempre he tratado de utilizar lo que está alrededor mío, pero no dejarlo amarrado al espacio, digamos, al barrio, a la ciudad, al país, porque me he dado cuenta que las personas son muy parecidas donde quieras que esté, aquí en China, los seres humanos. Entonces yo sé que aquellas situaciones que me afectan a mí pueden estar afectando a muchísima gente con matices diferentes. Y por lo tanto trato de decirlo para que todo el mundo lo entienda. Lo otro que hace que esas interpretaciones de lo cotidiano que hago se interpreten en cualquier lado es que yo trato de decirlo todo con imágenes. Y como estoy en el primer sistema de señales, que son las imágenes, no tengo la interrupción que crea el idioma que te permite decir otras muchísimas cosas que la gráfica no me deja decir. Pero bueno, yo lo esquivo porque soy mejor diciendo las cosas con imágenes que escribiendo o hablándolas. Y ahí está la esencia, como hago esa síntesis, puede ser interpretado en cualquier otro espacio, aunque la idea originaria salga de mi barrio, de la gente que está al lado De mío. tu propia realidad. Bueno, yo mucho quiero agradecerle a Arístides Hernández Ares que esté con nosotros hoy, que celebremos con él ese tan bien merecido Premio Nacional del Humor que ha recibido este año y que comparte con Juana Bacallao, artista cubana, y que nos explicara eso que resalta en su obra. Es un hombre que inunda a la gráfica, que inunda las creaciones visuales que realiza, que las contamina con sus reflexiones sobre el mundo contemporáneo, sobre la realidad que vivimos, pero que hace suyo cotidianamente y no de forma manida, sino muy originalmente, aquello que Martí en su tiempo nos decía,
que patria es un concepto muy amplio porque también es humanidad. Como siempre, les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Es un lujo haber tenido en el estudio esta tarde al Premio Nacional del Humor Arístides Hernández Ares. Le invito ahora entonces a acercarnos a la obra de la popular y querida Juana Bacallao, quien también recibió este lauro en 2020. Otorgar el Premio Nacional de Humor a Juana Bacallao es un acto de justicia mayor con una artista extraordinaria, opinan muchos. Otros creen que merecía el Premio Nacional de Música, pero es que el humor es un arte que se nutre de todas las manifestaciones artísticas. Lo cierto es que Juana Bacallao encarna la cubanía y la ha representado en muchísimos escenarios internacionales. Reconocida como un ícono de la cultura popular en la mayor de las Antillas, Nerisamelia Martínez Salazar, conocida popularmente como Juana Bacallao, ha sido catalogada por su peculiar modo de interpretación y su espontaneidad, como la diosa negra de los cabarets cubanos. Reseñó Juventud Rebelde al conocer la noticia de que se le entregaría el Premio Nacional de Humor. Describen su modo de interpretar como una combinación de letras de canciones con textos burlescos o trágicos, grandilocuente gestualidad y extravagante vestuario. Aguacero de mayo. Agüero lady. De Juana Bacallao ha dicho el periodista Pedro de la Hoz: nos regocija hasta la sorpresa, pero hay que tomarla en serio, por ser única, irrepetible, inimitable. Juana Bacallao ha marcado un hito en la historia del cabaret cubano desde los años 50 hasta la actualidad y en eso coinciden todos. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Tiempo de hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo. Al regreso le continuaremos ofreciendo los resúmenes culturales que desde hace una semana transmitimos en este noticiero con lo más relevante del quehacer artístico del país durante 2020. Hoy le hablaremos de las principales acciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura. No se separe de nuestra señal. En breve volvemos con más. Como le anunciaba antes de la pausa, hoy le ofrecemos un acercamiento a las principales acciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura durante 2020. Los detalles con la colega Elindrix. El 2020 fue un año de logros y desafíos para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura. Conversamos con su secretaria general, Nereida López Labrada, quien nos comentó acerca de las principales acciones de esta organización. Este fue un 2020 muy complejo, pero decisivo para el trabajo del sindicato. Trabajamos en la tarea más importante que tenemos nosotros, que es en el crecimiento de la sindicalización de los trabajadores estatales, no estatales y los jubilados, aquellos que terminan su labor, pero nosotros seguimos atendiéndolo por la experiencia. Y hay que decir que fue un año donde tuvimos crecimiento. Trabajamos también en poder reconocer a los colectivos con categorías emulativas de los vanguardias nacionales, los distinguidos nacionales y los propios colectivos escudo y espada, que son temas de la emulación en los cuales hemos trabajado. Hay que decir que también fue un año diferente porque tuvimos la pandemia, pero diríamos que fue un año de mucha más unidad,
de mucha más coherencia en lo que hicimos, de que nuestra gente buscó la creatividad, de que hay que decir que el papel de los artistas, de nuestros periodistas al lado de la pluma, de la verdad, de los trabajadores del Instituto Cubano de la Radio y la Televisión en garantizar una parrilla de programación tanto en la radio como en la televisión. También los artistas creadores del Fondo de Bienes Culturales, que nosotros tenemos que decir del espíritu humanitario, solidario, que una vez que la pandemia llegó a nuestro país, pues bueno, la donación de nasobucos para nuestras propias escuelas, para los propios trabajadores, pero también para el personal de los consejos de defensa, para los hospitales, para la población en general. Hoy pudiéramos estar hablando en este resumen del 2020 de que, bueno, pensábamos cómo reconocemos a los periodistas, porque son miles, cientos de periodistas que se destacaron, estuvieron en zonas rojas, incluso con su propia vida. Y entonces, ¿qué hicimos? Que entregamos a la Unión de Periodistas de Cuba en la bandera de proeza laboral, una propuesta nuestra y aprobado por la Central de Trabajadores de Cuba, pero de la misma manera lo hicimos en el sistema de la radio y la televisión para que cada emisora y cada telecentro sepa que el papel que jugó fue decisivo e importante. Nuestras escuelas sirvieron de alojamiento en varias provincias del país, pero además aquí en la capital, desde nuestra propia Universidad de las Artes, del propio CENIAR, y yo creo que esa es una actitud que nosotros como sindicato nos corresponde, porque ahí hubo constancia, hubo entrega, hubo compromiso de los trabajadores de la cultura. Se ha celebrado el 14 de diciembre con tremenda dignidad, han estado los principales dirigentes a lo largo y ancho del país, y ahí está el compromiso de nuestros trabajadores en seguir haciendo, en que esas instituciones que hoy tenemos sigan siendo instituciones dignas, porque si me preguntaran qué es lo mejor que tiene el sindicato, yo diría que el potencial humano con que contamos, ya sea con trabajadores jóvenes de mucha experiencia, con nuestros veteranos, pero aquellas personas que están dispuestas a seguir haciendo cultura. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura en el 2020. Elin Drix, Noticiero Cultural. Mañana continuaremos ofreciéndoles nuestros resúmenes culturales de 2020. En la emisión de este martes le acercaremos a la labor del sistema empresarial de la cultura. Alicia Alonso es la más significativa y emblemática de todos los artistas cubanos de todos los tiempos. Referente indiscutible del ballet en el siglo XX, marca a la cultura cubana toda. Hoy el crítico de arte Ismael Albelo nos acerca a la trascendencia de esta gran bailarina. Bienvenido. Gracias. Hoy, 21 de diciembre, es el día de Alicia Alonso. Hoy es su cumpleaños. Hoy es su centenario. Hoy todos los cubanos tenemos que dar gracias por haber tenido entre nosotros a un ser que, sin alejarse de lo humano, supo enseñarnos lo divino. Hoy celebramos el aniversario 100 del nacimiento de uno de los mitos de la danza del siglo XX y de todos los tiempos. Aunque ya no esté físicamente entre nosotros, todos estamos más que comprometidos en celebrarla, no solo sino todos los días. Pues el haber venido al mundo en esta mágica isla tan pequeña como luminosa, tan pródiga en talentos como en historia, nos hace tributarios de su vida, de su obra y de su legado imperecedero. Pero no fue solo su muy conocido talento como gran bailarina lo que celebramos, es también su espíritu ciudadano, su civismo y su apoyo a la cultura cubana dentro de su cosmogónica carrera, que la destacan por entre otros muchos casos de talentos que prefirieron vivir de sus glorias y sus memorias y no echar sus suertes con los pobres de la tierra, parafraseando a Martí. Ella supo colocar toda su gloria en el grano de maíz que es Cuba, su isla tropical, con su riesgo perenne entre huracanes e imperialismos, su palmera que se ondula hasta el suelo pero que no se separa de sus raíces. Más allá de su técnica, su estilo y su sentimiento, creó una escuela,
que hoy admira el mundo entero en bailarines de todas edades y colores, formados bajo su sombra. Porque sin Alicia Alonso, mejor, sin Alicia, que en Cuba no necesita más apellidos, nuestra danza no hubiera sido más allá de la rumba, el danzón, la conga o el cha-cha-cha, aunque en ella danzón, rumba, conga y cha-cha-cha están también justificados. Muchos factores hubieran podido coincidir en este pueblo perennemente danzante, pero sin el milagro de su nacimiento, Cuba no hubiera sido Ballet, Cisne, Willy o Carmen. Su sentido de sacrificio y el compromiso con la obra creada la mantienen aún hoy día presente en cada uno de sus bailarines, en las programaciones, en las giras y en cosas en apariencia tan pedestres como los abastecimientos, las carencias materiales, las penetraciones del mar y hasta los problemas personales de sus artistas y sus trabajadores. La Alonso está en cada función de su compañía, en el Gran Teatro de La Habana que merecidamente lleva su nombre, en los eventos internacionales, en cada entrega de medallas y condecoraciones, en su oficina de la casona de Calzada ID, en su sillón del Salón Azul, en su butaca presidencial o en un acto de reafirmación revolucionaria. Alicia Alonso siempre es la prima bailarina, la Odette, la Odile, la Giselle, la Suanilda, la Carmen, la Yocasta, la Calas, la mezcla tan rica de nuestra cultura que la ha hecho estrella y miliciana, dama y guerrera, excelsa y sencilla, con la vista de futuro siempre alerta, con el movimiento oculto de sus manos de plumas, con sus 100 juventudes que vencen el tiempo físico y escriben la historia. Por eso hoy, aunque no esté presente con su cuerpo, ella está y estará siempre en Cuba y en el mundo. Muchas felicidades, Alicia, en sus 100 años de eternidad. Indira. Albelo, muchísimas gracias por estas bellísimas palabras sobre Alicia Alonso. Te espero en próximas emisiones y precisamente recordando a Alonso cerramos nuestro noticiero de hoy. La niña que nació hace hoy 100 años alumbró un siglo entero de la cultura cubana y sigue siendo luz. Alicia Alonso fundó para la eternidad. Para ubicarla en el altar de las glorias del arte universal hubiera bastado su ejercicio extraordinario sobre el escenario. Fue una de las más grandes bailarinas de todos los tiempos, referente indiscutible de generaciones completas de bailarines, musa de decenas de célebres artistas de todas las manifestaciones. Pero Alicia fue más, fue también maestra. Ella pudo haberse complacido en su gloria personal, pero prefirió la gloria de su patria. Hizo escuela, hizo compañía, dejó patrimonio. Sin el empeño de Alicia Alonso no hubiera ballet grande en Cuba. Sin su esfuerzo y su talento no hubiera sido dable el milagro cubano de la danza. Todos los que hoy se forman en este país, bailan en este país sobre un escenario y los que conquistan con su arte a públicos del mundo son sus herederos y deudores. Cuba le rinde tributo hoy a su más emblemática artista, la cumbre estética de la nación, símbolo perfecto del triunfo de la belleza. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural recordamos a la prima bailarina absoluta Alicia Alonso en su centenario. Conoció sobre la obra de los dos galardonados con el Premio Nacional de Humor 2020 y le informamos sobre las principales acciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura durante el 2020 en nuestro resumen cultural. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras informaciones del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.